En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 14 después de Pentecostés y tenemos el Evangelio que nos dice que no podemos servir a Dios y a Mamón, que es en el medio hebreo las riquezas, y entre los caldeos algo equivalente también a las riquezas, pero con otro nombre. Por eso se traduce Mamón por riquezas. Pues bien, con esto se nos quiere decir, en consonancia también, una vez más, con la epístola, que nos habla del espíritu y de la carne, y las obras del espíritu y las obras de la carne, y la oposición radical que hay entre ellas, aunque nosotros las llevamos encima en nuestro ser, en lo que somos, alma y cuerpo, y más con todo el lastre de la triple concupiscencia, esa lucha permanente entre lo carnal y lo espiritual que llevamos. Y así el Evangelio nos habla en general de que no se puede servir a Dios y a las riquezas. En definitiva, ya sabemos, con las riquezas obtenemos todo, hasta el poder. No podemos servir a Dios y al dinero, a las riquezas. Era el lucro lo que decían los caldeos que, en su lengua, pero bueno, lucro, riquezas, lo mismo, se entiende. No podemos entonces servirlos al mismo tiempo, porque al uno se despreciará y al otro se le apreciará. Y es evidente, y lamentablemente lo vemos por doquier. Toda, o casi toda, la vida social, laboral, empresarial, comercial, y el gobierno y los estados están más por las riquezas y el poder que ellas procuran que por Dios. Y eso no se diga ahora, que ya no hay estados católicos, constitucionalmente católicos. Los últimos que quedaban los fueron barriendo. Pues bien, no se puede tener como fin último las riquezas, sino a Dios. Y nos da el ejemplo de que miremos los lirios del campo, que ni Salomón se vistió así, y eso que es paja, heno, cuanto más nosotros, hombres de poca fe. ¿Por qué es poca la fe
cuando se sirve a las riquezas, con esa solicitud terrena, por ese desasosiego que hay en el fondo de cada hombre, psicológicamente hablando, de indigencia, que necesita seguridad, respaldo. Y esa indigencia visceral, podríamos decir así, o coyuntural, o como quieran, se puede transformar en tres cosas, como hace ver el padre Castellani: solicitud o interés religioso, o por lo religioso, sin ser la religión propiamente dicha, o la solicitud terrena, que es la más frecuente, y la última, que es demoníaca, la solicitud, el desasosiego diabólico, satánico, es inquietud satánica que tiene al alma en permanente convulsión, revolución, movimiento, con odio e impugnación a la verdad, pecado del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo. Si se nos vuelve solicitud religiosa, pues bien, con eso avanzamos para ser hombres propiamente religiosos. Y si no, caemos en la solicitud terrena, que es la que cae todo el mundo, ricos y pobres, peor los ricos porque son los que mandan, y todo va a girar por el lucro. Por el interés, por las riquezas. Y el que no cae en eso, como la gran mayoría, tiene la peor, que es la inquietud satánica, de aquellos que, masones o no masones en sus altas esferas y poder, como en el financiero, tienen esa inquietud satánica y diabólica, perversa, de destrucción de la verdad, de Cristo, la verdad encarnada, de la Iglesia por él fundada, y todo lo que se deriva de ahí. Por eso la revolución anticristiana tiene entre sus cabecillas personajes con esa inquietud satánica, diabólica, perversa, de destrucción, odio y guerras, al precio que sea, hasta que llegue al culmen, porque el que va a personificar esa inquietud diabólica será los dos anticristos, el religioso, pseudo profeta con nombre propio, y el otro, el anticristo sin especificación o sin apellido, si quieren, porque está el anticristo profeta, pseudo profeta, y el anticristo sin apellido, sin más,
que es el político. Pero los dos, con el mismo propósito de aniquilar la verdad y todo lo que se le parezca. Y como la única detentora de la verdad revelada es la Iglesia, pues la lógica consecuencia. Por eso hay que destruirla y podrirla desde adentro. Porque desde afuera es imposible, porque se llena de mártires y son simiente de cristianos. Como pasó en los primeros siglos. Quisieron expandir a punta de sangre del martirio la fe por el mundo. Entonces el demonio ya aprendió esa lección. Ahora es democrática, humanísticamente, con los derechos del hombre y la dignidad de la persona imbecilizada por la democracia. Aunque esto no lo entiendan muchos, no me interesa. Que estudien y aprendan. Porque el mito y la herejía de la voluntad popular no existe. Toda autoridad viene de Dios. El pueblo puede designar al gobernante o no. Depende qué estamento jurídico, constitucional o histórico tenga. Pero la autoridad la tenga el rey, el presidente, el duque o el cacique de los indios, de ojos verdes, azules y el que sea, viene de Dios, que es el autor de la vida y de todo, de la sociedad. Entonces, queda claro y es una herejía, porque el pueblo, todo o en parte, los votos no dan la autoridad, la designan, la determinan en aquel que la debe de ejecutar. Y la autoridad no es la causa formal de la sociedad ni de nada. Es la causa eficiente, ejecutiva, que ejecuta. La causa formal la hacen los principios, las leyes. Pero hasta aún eso, en la mal llamada escuela atomista, tienen trastocada y confundida esa cuestión. Quieren hablar de causas y no saben para qué ni cómo se usan. Y con eso se las quieren dar de doctos. Y nadie lo dice, que yo sepa. La causa formal de una institución como la Iglesia o las órdenes dentro de la Iglesia no es el superior, es las constituciones, las leyes, y en la Iglesia la ley divina sumada a la ley eclesiástica positiva, expresadas en un derecho canónico.
O en la sociedad civil, un famoso Estado de Derecho, no es el presidente. Eso es lo que ejecuta. La autoridad es la causa eficiente, porque sin jefe, a ver, ¿para dónde va el barco? Sin capitán. Pero esto que es sencillo, se trabuca. Prueba una vez más que tienen filosóficamente mal estructurado el cerebro. Y así todos pretenden ser doctores. Lo lamento. Pues bien, entonces, Dios no quiere que tengamos esa solicitud terrena. Por eso nos da el ejemplo de los lirios del campo, de las aves, que no tienen graneros y comen. Entonces, ¿qué nos dirían los protestantes liberales, como son todas las naciones nórdicas, de la United Partei y la que quieran por allá, alemana, Francia, Dinamarca y Finlandia y lo que quieran? Ser holgazán, la pereza de los países latinos subdesarrollados. No se trata de la pereza, de la imprevisión, no, sino de la solicitud. Porque si tenemos fe, sabemos que Dios Padre, que las necesitamos, nos las va a procurar. Si hacemos lo debido, pero no pongamos todo nuestro hacer en ese plano únicamente económico, por decirlo así, de procurar y obtener bienes de consumo y de riqueza, sino que pongamos a Dios por objeto primero y último. Y así entonces buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Pero no buscar la añadidura con solicitud terrena, que puede degenerar en la peor de todas, que es la solicitud, la inquietud diabólica, satánica, del odio a la verdad. Porque existe. Si no existiría el odio a la verdad, el mundo sería otra cosa. Si todos amásemos la verdad, aquí reinaría en el universo la justicia. Pero la justicia no puede imperar si no hay el amor a la verdad. Porque la justicia procura el bien común. Y el bien común es todo aquello que hace a la verdad y a lo que deriva de la verdad, como deriva de la verdad la gracia, y de la verdad de las cosas y de sus leyes es que la vaca da leche y el campo se puede sembrar y llueve.
Entonces, lejos de incitar a la pereza, a la flojedad, que sería una mala interpretación y burda de no poder ni entender nada, es no tener esa solicitud que nos lleva a servir a otro señor que no sea Dios, sino mamón, de puro mamón, la riqueza, el lucro y todo lo que ello procura. Entonces está más que claro. Y con la epístola, pues también, porque no puedo servir al espíritu y a la carne. Son antagónicos. Y ya vemos que la ley de la carne es todo lo que es el pecado. Lujuria, fornicación, avaricia, peleas, magia, y las del espíritu son la justicia, la fe, la longanimidad, la caridad. Y que debemos, termina diciendo, que buscar la justicia, una vez más. Entonces, creo que queda clara o claro el texto del Evangelio de hoy. La cuestión y lo difícil es aplicarlo. Y si tenemos fe y sabemos que Dios nos va a procurar las cosas si hacemos el esfuerzo debido, porque sabe que las necesitamos, no vayamos detrás de todo ello con solicitud terrena, porque así no podemos adorar a Dios directamente. Nadie puede servir a dos señores. Al que servimos es al Dios mamón de la riqueza y el lucro. Y nos estamos engañando. ¿Cuánta gente no pasa toda su vida pensando en el dinero? Y crea grandes empresas e imperios. Pero ¿de qué diablos le sirve? Perdieron el tiempo. Cuando no se le transforma en solicitud diabólica. Y ahí quizás ya no hay nada que hacer. Nos dedicamos a combatir la verdad y toda expresión de ella, comenzando por la verdad católica, de la única y verdadera religión, del único y verdadero Dios uno y trino. Pero viene la libertad religiosa y me hace adorar al Dios de mi conciencia y de mi libertad. Tamaña herejía. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto entonces nos ayude para buscar sinceramente el reino de Dios y lo demás por añadidura. Así de claro. Y el reino de Dios, que también tiene mucha amiga. Porque no es solamente el reino en los cielos, sino en la tierra y en los cielos. Y el reino de Cristo Rey, en todo su esplendor y majestad, donde no sea solamente un reino de derecho, de escritura si quieren,
sino también de hecho, efectivamente. Porque Él se encarnó no en los cielos, sino en esta tierra. Y como hombre, su reino es en primer lugar sobre esta tierra. Y de ahí se esparce a los cielos. Y a los cielos de la vida eterna, que es Dios, ese siempre la tuvo porque era el Verbo. Siempre fue rey, como Verbo. Se trata del reino de Cristo como hombre, que es Dios en persona. Y de ahí toda la lucha anticristiana. Pues bien, busquemos el reino de Dios y esperemos su parusía. Porque hasta eso nos roban con exégesis mediocres. Y en el fondo, satánicas, aunque no se den cuenta. Yo lo lamento. Pero sí, sí, no, no. Y está claro en los evangelios, en las escrituras y en el Apocalipsis. Pero aquí se ha tergiversado toda la exégesis y la teología al respecto. Pues lamento. Y yo sé que hay muchos imbéciles que no están de acuerdo. Pues que se me enfrenten para decapitarlos como ídolos del demonio. Así de claro. Porque ya está bueno del abuso exegético y teológico al respecto. Y todavía no se han enterado para quién diablos trabajan. Pues bien, no me quiero alargar más, pero ven que esto trae mucha tela. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas queden conservadas como un tesoro en nuestro corazón para mantenernos fieles, esperando el reino de Cristo. Y no solamente en el cielo de la beatitud eterna, sino antes, cuando Él venga por segunda vez a juzgar y a reinar. Y entre tanto, la primera resurrección de buenos y la última final de malos. Resurrección primera de vida y la segunda de muertos, de juicio, de condenación, porque hasta esto se confunde. Pero lean entonces el comentario del Padre Orbe sobre el libro contra las herejías de San Irineo, que ni el Padre Castellani, que era un gran exégeta, lo vio claro, ni Lacunza, ni Rovira, que murió mártir, ni lo vio Monrondo, lo vio sí el Padre Alcañiz, que tenía más perspicacia intelectual.
pero tampoco lo aclaró mucho, pero lo indicó. Y yo lo vine a entender después de mucho tiempo. Tampoco la pillé a la primera, porque claro, si a uno le llenan de cucarachas, de pepinos y rábanos la cabeza, hay que desalojar todas esas telarañas. Y eso cuesta. Y no todo el mundo se da el trabajo, ni el interés, ni el amor a la verdad, sino el de parecer, pero no el de ser, que es muy distinto. Entonces ya ve que así podemos buscar verdaderamente el reino de Dios y su justicia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.